¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas. Yo soy Penélope Rivera y el día de hoy tengo un invitado del sur del continente. Y bueno, pues les quiero leer un poquito de él porque le admiro un montón por muchas cosas y sobre todo por su voz y su manera de contar. Y él es Jorge Arturo Calvache Sánchez de Colombia. Les voy a leer un poquitito de su historia. Él está en el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, especialista en educación con énfasis en pedagogía de la Universidad Mariana, maestría en artes plásticas de la Universidad de Nariño y narrador oral. Formador en técnicas de narración, expresión oral y manejo de públicos para todo tipo de poblaciones. Participante en festivales y encuentros internacionales, invitado como narrador oral, conferencista y representante por Colombia. Ha estado en el 25 Encuentro de Contadores de Historias en Buga, Colombia, en noviembre de 2011. En el 27º Encuentro de Contadores de Historias en Buga, Colombia, 2013. En el primer encuentro Te Cuento de Ecuador, 2014. En el segundo Encuentro de Contadores de Historias de Fatum, en Curitiba, Brasil, en septiembre de 2014. En el primer Encuentro Caribeño de Narración Oral, Mar de Cuentos, Ciudad de Colón, República de Panamá, en octubre de 2015. En el cuarto Festival Internacional de Cuenteros, Ven que te cuento, en el estado de Hidalgo, aquí en México, en junio de 2016. En el quinto Encuentro de Contadores de Historias de Fatum, en Curitiba y Sao Paulo, Brasil, en octubre de 2017. En el quinto Encuentro A ti te cuento, en Cochabamba, en Bolivia, en el 2021. En el primer Encuentro de Contadores de Historias de Pamplona, Cuenta Pamplona, Colombia, en el 2023, y en el 15º encuentro en Cuentémonos en la frontera de Cúcuta, Colombia, en el 2023. Creador del Encuentro Internacional de Narradores Orales Cántaros de Cuentos, que además ya he participado ahí y me encantó. Es un súper festival y ahorita nos contará mucho más a detalle. En el municipio de Itagüí, Colombia, en el 2024, se celebra esta 11ª versión. Como artista plástico ha sido seleccionado por la región suroccidente al Salón Regional de Artistas Ronaldinho Valle 1995, seleccionado por Nariño el Salón Universitario de Arte Universidad Nacional de Bogotá en 1993 y exposiciones colectivas e individuales de pintura hasta 2015. Y bueno, pues le damos la bienvenida a mi querido Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Penélope, un gusto saludarte a ti y a todos tus seguidores en tu página a propósito de este trabajo tan bonito que tú haces de promover la palabra a través de este espacio, y te felicito porque esto nos abre las puertas a nosotros y nos da las posibilidades de comunicarnos con mucha gente en diferentes países. Una alegría estar contigo a través de este medio. Pues muchas gracias, Jorge, a ti por haber aceptado la invitación. Tal como lo dices, Entre Contadas es un espacio para que las narradoras y narradores cuenten la historia de la narración oral en voz de los protagonistas. Que ese es, pues bueno, pues ahora nos contarás tu historia. Y como siempre pasa en este programa, comenzamos preguntándoles, ¿cómo eras tú en la niñez? ¿Cómo es que eran los cuentos? ¿Cómo era el ambiente? ¿Eras tímido? ¿Eras desinhibido? ¿Había mucha oralidad? ¿O cómo llegaron esas historias a ti en la infancia? Cuéntanos un poco cómo eras tú en tus primeros años. Bueno, la verdad, en mi niñez, yo fui un niño, el menor de toda una familia de 5 hermanos, de los cuales el mayor es varón, y yo nací al final también, otro varón, 3 mujeres en medio. Cuando yo tuve la niñez, pues nuestro padre había decidido irse por otro lado y yo me quedé con las 3 hermanas y mi mamá, o sea, criado solamente por mujeres, y por lo tanto, pues fui como muy mimado en la familia, demasiado mimado, diría así, y tuve la posibilidad de que tantos mimos, como que en algún momento yo quería como desprenderme de eso, porque llega un momento en que
uno quiere saber de qué tanto es capaz, qué puede hacer, hasta que de pronto, de un rato para otro, ya a medida que iba creciendo, yo decidí como irme soltando de mis hermanas, de mi mamá. Me fui al ejército de manera voluntaria, como solamente para probarme yo mismo, más que era sobre todo eso de saber que era capaz. Pero esa experiencia en el ejército fue la que me sirvió a mí para caer en cuenta de muchas cosas que yo había vivido desde niño, principalmente el recordar cómo mi mamá, a través de pequeñas historias, a través de pequeños cuentos, era como pequeños chantajes que ella hacía para que yo comiera, para que yo me vistiera como ella quería. Todo lo hacía a través de las historias, era como una especie de magia que hacía para que yo cayera facilito. Con decirte que yo detestaba la sopa, odiaba la sopa, cualquiera que fuera, y de esa manera ella se inventaba historias que este es el aeropuerto y está lleno de pasajeros, ahí viene el avión, abra la boca, porque allí van a recoger los pasajeros, usted es el otro aeropuerto donde va a aterrizar. Yo abría la boca, le seguía el juego, y de esa manera ella creaba historias para lograr, como esos pequeños chantajes le servían para educarme y formarme a mí. Entonces, yo eso vine a caer en cuenta muchos años después. Yo fui docente de educación artística y para tratar de llegarles a los niños, fue como que recordé que eso servía mucho para enseñar, formar pedagógicamente, tener una didáctica a través de los cuentos. Creo que es una herramienta que muchas veces se deja a un lado equivocadamente, pero todas las áreas, absolutamente todas las áreas, eh, son, son ideales para ser explicadas a través de los cuentos. O sea, fue eso, fue prácticamente mi mamá, mis hermanas, las que hacían como esa especie de magia a través de las historias. Muy interesante lo que ahorita dices, porque en la educación, bueno, en la crianza parece que no, pero el chantaje es una estrategia utilizada por las Sí, mamás. Y lo que ahorita decías me remetía justamente a estas historias de contar, digo, yo las ocupo más allá con la familia. eh, y bueno, esas experiencias que de repente narras, como eso de que se inflan y desinflan el globo. A mí me tocó en la niñez que un vecino se muriera, y siempre comparto esa historia a los chicos cuando veo que le están haciendo, y no es que les esté compartiendo una mentira, sino una anécdota que de una u otra manera puede ayudar a que ellos no lo desinflen. Y bueno, se les queda, pero a mí se me quedaron marcadas un montón de historias que mi mamá me contó, que no me consta si fueron reales o no, pero como tú le decías, se vuelve un cuento como estrategia para la educación, ¿no? Porque bueno, pues el cuento es materia prima para la educación. Y después, ¿por dónde te iban los pasos? O sea, bueno, fuiste al ejército. Cuéntanos, ¿estudias tú para qué, en qué te formas primero? ¿Como educador? Cuéntanos. bueno, empecé primero formándome en el tema de las artes plásticas. Yo soy dibujante, soy pintor, y me gustó siempre mucho el tema de las artes plásticas. Yo era el que en el colegio y desde niño hacía las carteleras, o sea, de eso prácticamente yo me aprovechaba para ganar algunas monedas que los compañeros que no hacían los trabajos querían que les haga los dibujos en las carteleras. Y, y yo a eso le saqué provecho. Después dije, bueno, esto como que es lo mío, parece que soy algo bueno en el dibujo, en la pintura, y estudié artes plásticas. Ya estudiando artes plásticas, llega un momento que a todos nos pasa, bueno, salgo de la universidad y ¿a qué me voy a dedicar? Yo me voy a dedicar a ser pintor, me voy a dedicar a dibujar, de esto se puede vivir. O sea, yo pensaba mucho en eso y, dije, pues, bueno, voy a hacer una especialización que tenga más que ver con el tema de la pedagogía, que sea cómo transmitir eso que yo sé. Fue de esa manera como ya logré como afianzarme en el tema de la enseñanza. Al principio trabajé en colegios privados, con primaria, con pequeñitos,
Y a pesar de que en la primaria yo tenía que dar matemáticas, tenía que dar todas las áreas en las que yo no era especializado, prácticamente mis horas se iban dibujando con esos niños. Yo hacía dibujos, contaba cuentos, no sabía si era bueno o no para contar cuentos, pero yo empecé como dibujando y contando, dibujando y contando, y fue así como empecé ya con el tema de la educación y transmitir el tema de los conocimientos en la parte artística. Luego ya pasé a bachillerato en el sector público como ya profesor de artística, de educación artística, con grados superiores, novenos, décimos, onces, y con ellos ya era mucho más especializado el tema de las artes plásticas. Pero sucedió un día, esta es una anécdota, que la profesora de preescolar, que estaba en embarazo, tuvo ya el momento de salir porque ya estaba en trabajo de parto y todo. Bueno, ella salió prácticamente de urgencias desde el colegio, y el rector me llamó y me dijo: Jorge, usted tiene disponible las últimas 2 horas de hoy, ¿verdad? Yo estaba viendo su horario. Sí, le dije: mire, lo que pasa es que Patricia, la profesora de preescolar, ya parece que tuvo su bebé, entonces esos niños de preescolar se quedaron solos. Para mí, la verdad, el solo hecho de pensar en niños de preescolar era terrible. Yo les tenía pavor a esos pequeñitos. Yo no quería por allá, yo era profesor, pero de los grandes, con los pequeñitos nada que ver. Yo no quería saber nada de ellos porque yo pensaba de que no era capaz de estar frente a un grupo de niños pequeños. Y se suponía que yo iba a estar 2 horas allá con ellos. Cuando me acerqué a la ventana, ahí en la ventana yo miraba a los niños que gritaban unos por el piso llorando, volaban los papelitos, gritaban. Yo no quería entrar. Yo me imaginaba, ahí había cerca de 30 niños, me imaginaba como 30 platos de sopa de los que yo detestaba de cuando era niño. Y entonces yo dije, bueno, es ahora o nunca. Este reto tengo que cumplirlo. Abrí la puerta y apenas entré: profe, mándeme al baño, profe, que él me pegó. Empezaron así, me tiraban de la camisa. Ahí se me vino mi mamá a la mente. Recordé cómo hacía ella para que yo comiera la sopa. Entonces, en ese momento, cogí el marcador, fui al tablero, el pizarrón, y les dije: niños, el tablero se enamoró del marcador. Hablarles de amor a niños de esa edad, de entre 5 o 6 años, es prácticamente dejarlos calladitos. Yo no lo sabía, lo supe en ese momento. El tablero se enamoró del marcador, y entonces, ¡ay, el profe! ¡Ay! Empezaron todos, unos que estaban debajo de los pupitres, otros por allá llorando. Logré captar la atención de todos. Al menos se callaron por un segundo y yo seguí la historia. Sí, niños, se enamoraron y empezaron a viajar por el mundo. Y empecé a dibujar en el tablero nubes, árboles, ríos, montañas, y viajaban por el mundo muy contentos. Era un amor muy lindo, se encontraban aves. Lógicamente, como yo tenía la facilidad por ser dibujante, empecé a hacer una cantidad de dibujos y ellos emocionados, calladitos. Yo estaba dándoles la espalda, yo no sabía si se habían ido todos, si era que estaban listos para atacarme porque había un silencio abrumador. Entonces yo tenía susto de voltear la mirada y verlos a ellos, pero yo seguí la historia, seguí dibujando. El problema, Penélope, era que eran 2 horas y yo llevaba 15 minutos y el tablero ya estaba lleno. Entonces yo no sabía qué contar. En toda historia, se me ocurrió en ese momento, siempre debe haber un personaje malo o alguien que le pone como la emoción a la cosa. Entonces les dije: niños, pero lastimosamente tanto amor en ese instante se acabó porque llegó el malvado borrador y acabó con ese amor. Y empecé a borrar todo el tablero. Cuando volteé la mirada, todos dijeron: ¡ah! Pero no se preocupen, porque donde hay amor,
siempre el amor domina el mundo. Y volvieron a existir y empezaron a viajar por el mundo. Otra vez volví a dibujar las nubes, los ríos, las montañas. Así los tuve 2 horas. Ese día, siendo profesor de bachillerato, encargado al preescolar un momento, descubrí que yo era bueno para contar historias, que eso servía para algo diferente que un simple entretenimiento, que contar historias, que crear historias o contar historias que estuvieran ya creadas, era una herramienta mágica para atraer no solamente niños, ahora ya sé que todas las edades, pero en ese momento descubrí que a los niños se los podía prácticamente casi que abrazar con la historia y sin necesidad de regaños, ni gritos, ni que vean una persona mala allá al frente con una cara de malo. No, sino que en realidad pude entretenerlos y eso me gustó. La verdad me gustó tanto que yo le pedí al rector de que en la próxima izada de bandera había una programación patria. Entonces le dije que por favor me permita salir al micrófono y frente a todo el colegio contar una historia, a ver cómo me iba. El rector dijo, claro, hágale, bien pueda. La conté la historia, me fue muy bien, la verdad. Allí empezó, diría, mi carrera como narrador. Jamás lo pensé que me gustara tanto. Yo creo que los que somos narradores orales, y tú lo sabes muy bien, los primeros que disfrutamos de las historias somos nosotros. Y, y yo creo que el día en que dejemos de disfrutarlo, es mejor hacernos a un lado de ese oficio tan hermoso de la narración oral, porque el primero que disfruta de contar una historia debe ser el narrador oral. Y así fue como entendí de que ese era un camino bonito también para seguir. Incluso me gustó tanto que casi que abandoné eh, mi profesión como artista plástico, casi que la dejé a un lado. Muy rara vez vuelvo a los pinceles, a las pinturas, con decirte que creo que ya van como 6 años que no he pintado. Lo quiero hacer, lo necesito, pero la narración oral la tengo casi que semana a semana, cuento todas las semanas en diferentes lugares, pagado o gratis no me interesa, sino lo que me interesa es que yo pueda seguir activo contando. Sí, fíjate que ahorita dijiste muchas cosas muy, muy interesantes y en las cuales, pues bueno, me siento completamente identificada. Pues la herramienta pedagógica del cuento es poderosísima y la capacidad que una puede o uno puede tener de conectar con las niñas, con los niños, con el público en sí, no importa que este sea, y que sí es un espacio de entrenamiento bien, bien interesante contar cuentos en la docencia, porque tienes a un público constante que se va volviendo bien crítico porque te dicen, no lo contaste así, o cuéntalo otra vez, y esa parte no me gustó, te estuvo mejor la vez pasada, ¿no? O ya se saben tanto la historia que te obliga pues a tener que contar un montón de historias y entonces cuando ves ya tienes repertorio, no es que tú digas, ay, bueno, yo soy muy proligio y voy a hacer contar un montón de cuentos, sino te obliga incluso a inventar los cuentos como tú lo decías, ¿no? Y eso Sí, me es parece verdad. muy, muy interesante, que en la práctica se va generando y además, bueno, la oralidad utilizada en la docencia, que es también materia prima para la docencia, nos permite también un montón de cosas que se aprenden en la narración oral de manera, digamos, pues ya en el tallereo, pero que ahí se aprenden o se aprenden que es el control del grupo, el control del público, el ritmo, porque ya sabemos que si no, se van a distraer y van a empezar entre ellos a quejarse, a hacerse, a pararse. Y entonces, bueno, eso entrena un montón, ¿no? Es como un cuentódromo perfecto para Es perfecto, es perfecto. Sí, definitivamente. Y bueno, entonces ahí te toca la narración oral profundamente el corazón y la palabra, y de ahí decides pues dedicarte a la narración. ¿Por dónde te lleva la narración? Cuéntanos. Bueno, cuando ya vi que
o sea, yo creo que el primero que descubre de que sirve para esto es el mismo narrador oral. O sea, porque los demás le pueden decir que está muy bien, pero por ser muy buenos amigos, porque son de la familia, le pueden decir que bonito, pero en realidad el que descubre que en realidad conectó al grupo o al público que tiene enfrente es el mismo narrador. Yo en ese momento sentía de que no solamente era ir en el colegio, que debía buscar otros espacios, que debía mirar qué otras posibilidades o medirse un poquito con los profesionales y con los que ya saben hacer eso. Me arriesgué a enviar la propuesta para Buga con Germán Jaramillo y yo miré que era un encuentro internacional en Buga, jamás había participado en un encuentro, nunca. Y yo le dije a Germán que yo no era un narrador profesional, que había descubierto en la narración que me gustaba. Él me dijo que allá invitaba pues gente que ya tenía un recorrido, pero que le interesaba mucho la historia. Le conté lo que te acabo de contar en este momento, cómo surgió lo de la narración en mí. Le gustó a él, le llamó la atención. Entonces, él me dijo que me tendría ya en algunos espacios, pero que hay unos espacios que son para los narradores que ya tenían una trayectoria. El solo hecho de que me dijera de que sí, porque yo iba a tener la posibilidad no solo de medirme a mí, sino de mirar otras expresiones narrativas de diferentes países, de mirar técnicas, de saber que esto tenía posibilidades de que uno se preparara a través de talleres. No lo sabía, yo no sabía que esto se podía uno formar de una mejor manera, que había gente tan experta que podía dar un taller en narración oral, en expresión corporal. Empecé a meterme un poquito más en libros, en internet, buscando cositas, ver qué más podía aprender. Pero fue ese como el punto de partida ya como narrador oral en el encuentro de contadores de historias y leyendas de Buga. Y allí fue prácticamente como ponerle el sello a decir, yo quiero seguir haciendo esto. Lógicamente, y tú lo conoces bien en todos nuestros países, es muy difícil vivir de la narración oral. Y de todas las artes, prácticamente es muy complicado que uno lo tome como el punto de partida económico, porque ya se viene también. Uno tiene una familia, uno tiene hijos, tiene responsabilidades, y yo sabía de que la narración oral me había encontrado a mí prácticamente más que yo a ella, pero que yo necesitaba también a la par buscar una posibilidad de un trabajo, algo económico. No me podía salir de la docencia. Seguí como docente un tiempo y después se me presentó la oportunidad de salir de allá de mi tierra, de Pasto, porque yo soy del sur de Colombia, donde queda la frontera con el Ecuador. Pasto es una preciosa ciudad que tiene pues varios patrimonios de la humanidad, incluso. Y para mí era muy difícil el solo hecho de pensar en algún momento salir de allá, salir de Pasto. Es una ciudad con un frío delicioso que, que queda en los Andes. Y yo dije, de aquí no voy a salir nunca. O sea, yo era de esas personas arraigadas a mi tierra totalmente. Pero llegó un momento en que se presentó una oportunidad en una ciudad que se llama Itagüí, que tú conoces, que es donde yo vivo, donde ya llevo 12 años. Se presentó una oportunidad mucho mejor, que era ligada totalmente hacia la parte cultural. Ya no era tanto docencia, sino la parte administrativa, cultural de la ciudad. Yo participé en un concurso del Estado a nivel nacional, tuve la posibilidad de ganar ese concurso y llegar a Itagüí a trabajar en lo cultural, que en realidad me hizo decidir que era sí venir a Itagüí, era la posibilidad de hacer algo más grande en el tema de la narración oral. Yo dije, ese va a ser el puente para yo proyectarme como narrador y de pronto ojalá algo más grande. Todavía no había pensado en la creación de un festival, o sea, eso no lo tenía en la cabeza porque lo veía como algo casi que imposible. Pero ya estando en Itagüí, ya viendo que Itagüí
no había narración oral, yo ya no estaba en un colegio para estar narrando, no había cómo practicar, entonces yo decía, no sé, algo que me surja que pueda yo dar a conocer la narración oral, narradores acá y yo también poder practicar. Allí fue que surgió Cántaro de Cuentos. Cántaro de Cuentos, que es el festival que yo tuve la fortuna de ser el creador y que la dirijo y que este año ya llega a su versión número 11. Surge Cántaro de Cuentos porque Itagüí es una ciudad alfarera, de tradición alfarera. Entonces aquí hubo unos indígenas en la parte prehispánica que trasladaban en cántaros el agua como símbolo de subsistencia, de vida. Entonces, tomando esa base, ya creé el cántaro de cuentos, no para trasladar agua, pero sí para trasladar vida a través de la palabra. Sí, y bueno, ahorita nos compartes sobre Canta de Cuentos porque quiero que sí, pues las personas conozcan de este festival que a mí particularmente me gustó mucho la experiencia, pero ¿te parece si antes de que nos cuentes, pues cómo ha sido tu trayectoria ya como gestor cultural, como promotor cultural, como funcionario público de la cultura, ¿nos cuentas un cuento? Ah, claro que sí. Imposible que no. Bueno, les voy a contar un cuento que a mí me lo contaron. Y cuento con que ustedes hagan cuentas de cuántas veces lo contarán. ¿Qué cuántos cuentos cuento? Pues les cuento que por ahora será uno solo. Y en cuanto a mí, les cuento que conmigo pueden contar para todo. La historia que les voy a contar dice que en todos los libros de cuentos siempre empieza diciendo había una vez un tigre, había una vez una princesa, había una vez una reina, había una vez un rey, había una vez. Pero ¿quién se vuelve a acordar de aquella vez en el resto de la historia? Nadie. Siempre el rey termina con la reina comiendo perdices, siendo felices, siempre el príncipe con la princesa, el tigre con la tigresa. Siempre están los protagonistas siendo felices y comiendo perdices, pero ¿quién se vuelve a acordar de aquella vez? Nadie. Pues esa vez estaba cansada de su oficio de empezar los cuentos. Dijo, no, yo ya estoy cansada de esto, no es justo. De todos se vuelven a acordar, todos quedan con su pareja, pero nadie se vuelve a acordar de mí. Pues entonces dicen que esa vez, decidida a renunciar a su trabajo de empezar los cuentos, se fue a su habitación, estaba aburrida, no, yo ya no trabajo en eso, ya definitivamente que empiecen los cuentos de otra forma, pero que dejen de usarme a mí. Yo me estoy sintiendo usada. Y ella estaba allí, iba a presentar su carta de renuncia a todos los libros de cuentos, cuando se escuchó por allí como un ruido, un escándalo. Era algo así como un sindicato que venía por la calle. Lógicamente, esa vez era muy curiosa porque pues ella era la que captaba la atención de toda la gente para empezar los cuentos. Y ella era muy curiosa. Miró por la ventana y precisamente venía allí un sindicato protestando por algo. Y cuando alcanza a mirar en un cartel de una señora que estaba protestando, decía, otra vez sube el precio de la gasolina. Increíble. Si había otra vez en el mundo, después de que ya la había buscado por todas partes y no había. Y allí estaba en un cartel de una protesta. Pues dicen que una vez la miró. Cuentan que otra vez, desde el cartel de la protesta, también la miró. Dicen que una vez desde la ventana la abrió y la llamó. Cuentan los que cuentan este cuento que otra vez, increíblemente como una mariposa, se desprendió del cartel y voló. Dicen que una vez abrió de par en par la ventana. Cuentan que otra vez entró. Dicen que una vez y otra vez se miraron. Cuentan que una vez y otra vez se sonrojaron. Dicen que una vez y otra vez, contándose sus desdichas, lloraron. Y dicen que una vez y otra vez y una vez y otra vez por siempre se amaron.
Y colorín colorado, esta historia se ha terminado y al que no le haya gustado que se suba al tejado, que se quede allí sentado, que llueva y quede empapado. Eh, Ay, qué bien, qué bonito. Había una vez y otra vez. Qué buen cuento, qué Muchas buen. gracias. Oye, pues ahora sí, cuéntanos. Entonces, surge la idea de hacer Cántaro de Cuentos. ¿Cómo te has sentido tú en estos 10 años del festival? ¿Qué ha pasado? Bueno, me imagino muchas cosas, porque a mí me tocó vivir la experiencia, me gustó muchísimo la organización, y te lo digo como gestora, la organización, los públicos, los lugares muy bien seleccionados. Yo siento que ya hay mucho trabajo formado, que en Itagüí ya la gente sabe que hay cuentos, le queda muy claro cómo es la narración oral, y además muy masiva en algunos momentos, ¿no? Me tocó ir a pues estos lugares acá le llamamos la tercera edad, que son de abuelas, de El abuelos, hogar, el el hogar, hogar de los recuerdos. bueno, una experienciota. Me sentí así, cuentacuentos star, ¿no? Así, storyteller star. Ah, ok, wow, muy, muy grata la experiencia. Pero cuéntanos tú cómo te has sentido, qué ha pasado en esto. Supongo que muchas cosas, compártenos. Sí, muchas cosas eh, positivas, hermosas, la gran mayoría. Lógicamente no todas son positivas, hay cosas que dentro de lo negativo construyen, o sea, dentro de la dificultad sirven como peldaño para construir. Sobre todo los primeros años fueron supremamente complicados. El primero no me voy a olvidar jamás, porque me arriesgué a esto sin saber si iba a tener presupuesto, sin saber si me iban a apoyar, sin saber a quién invitar. Eh, la verdad estaba yo tan crudo, para arrancar con un festival, que cuando ya estaba andando el festival, ya estaba en camino, ya estaba cerca de llegar los narradores, y yo no sabía cómo iba a recogerlos, en qué, si tenía o no tenía transporte, en qué hotel se iban a quedar. No tenía claridad de absolutamente nada, porque yo como gestor estaba arrancando también. Entonces no había hecho las gestiones con el suficiente tiempo para saber de que las cosas ya estaban listas. Prácticamente las cosas me estaban atropellando a medida que el festival llegaba. Más era como la necesidad de tener un festival en Itagüí, y como si eso se hiciera solo, prácticamente como si se hiciera solo. Cuando ya vi que el mundo se me venía encima, yo dije, ya tengo que salir sí o sí con este festival. Yo tuve que tocar las puertas, menos mal siempre Itagüí me dijo que sí, pero, pero el primero fue, la verdad, fue una locura. Yo mismo era el que hacía los transportes al aeropuerto, iba por los narradores hasta el aeropuerto, regresaba con ellos, yo mismo iba y animaba el evento y los presentaba. Después de haber hecho varios viajes hasta el aeropuerto, yo llegaba, ya era hora del evento, correr a conectar el micrófono para presentarlo a los narradores. Yo me puse como uno de los invitados, por lo tanto tenía que contar. Terminaba el evento y salir corriendo con ellos para solucionar el tema de la comida, llevarlos al restaurante en mi carro, así sea por partes. Bueno, eso fue una locura. Tanto así que cuando terminó el evento, yo terminé prácticamente enfermo. O sea, estaba tan, pero tan agotado, pero como que reaccioné y dije, lo hice, mal o bien o quedé mal, yo no sé, pero lo hice. Y fui capaz de hacer un festival internacional. Mis amigos, siempre entre narradores, como que tenemos esa complicidad de saber que el que está organizando puede tener dificultades, y siempre se escucha lo que necesites, no te preocupes,
si no puedes llevarme, tranquilo que yo llego solo. Ese tipo de compañerismo se ve en los festivales y es muy bonito. Eso me enseñó, y de eso también te quería hablar, me enseñó a que en Cántaro de Cuentos yo procuro que siempre la gente que llega, primero que por encima de todo que sean excelentes personas, por encima de todo. La verdad, te soy honesto, esto es casi que algo de los, digámoslo, de los cajones de donde no se saca secretos de Cántaro de Cuentos. Este es uno de los secretos. Yo siempre busco buenas personas, excelentes seres humanos, porque en todo campo artístico no todos son buenas personas. Y en nuestra profesión de narradores orales también lo hay de todo. Entonces yo procuro que aparte de ser muy buenos narradores, sean excelentes personas, porque no me gusta tener en mi festival esa especie de vedettes. Esas vedettes que llegan y que es como que él está pisando sobre unos peldaños mucho más arriba que el resto y que hay que hacerle el cartel exclusivamente a él, que él aparezca su cara muy grande y los nombres de los demás ahí pequeñitos en una fila por allá abajo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si invito 12 personas, son 12 artistas que merecen el mismo respeto, son 12 artistas que merecen los mismos espacios, son 12 artistas que merecen conocer todos los lugares donde vayamos. No hay unos lugares reservados para unos, otros para otros, no. O sea, yo he tratado de que si es un cántaro, en el cántaro caben todos y deben estar todos en todos los lugares. Que por esa idea muchas veces toca que cuenten cosas corticas y que toca sacarlos prácticamente para que siga el otro y que siga el otro. Puede ser que técnicamente no sea lo mejor. Y me ha pasado de que a veces, por ejemplo, en el Hogar de los Recuerdos, casi que se vuelve una maratón, muy literal, una maratón de cuentos, y sigue, y sigue, y sigue otro, y sigue otro. Los abuelitos no se cansan nunca, por ellos fuera, siguen todo el día completo. Pero, pero yo siempre he pensado de que un festival de narración oral no está destinado para vedettes de la narración. Que si uno quiere tener o destacar a un narrador, es mejor hacer otro evento donde se lo invite a él solo, que vaya él solo, que tenga su propia publicidad, su propio afiche y sea el protagonista de todo. Pero si es un encuentro, en un encuentro pienso de que por respeto a los invitados, por el esfuerzo que hacen, por todo lo que hacen para llegar al país de uno, deben estar tratados todos de la misma manera. Entonces, Cántaro de Cuentos tiene esa política de que, sobre todo, es un encuentro para todos y con los brazos abiertos para todos, de principio a fin. Eso me parece muy, muy interesante lo que tú estás diciendo, porque habemos tantos estilos en la narración oral que no podría haber un protagonista. Exacto. Sí, Porque tienes toda la razón. todo el mundo tiene su estilo propio y bueno, yo lo viví, el ambiente es muy, muy grato. Ahora entiendo la lógica de la curaduría, es muy buena en ese sentido en que hay mucha camaradería y la convivencia es muy grata al interior y bueno, obviamente el público lo recibe y lo percibe cuando al interior está muy bien. Y bueno, pues ahorita que tú decías de hacerlo, acá le decimos aventarse como el Borras porque era un personaje que hacía todo mal en el cine nacional de hace muchos años, como de los años 60, 50, por ahí. Entonces siempre decimos aventarse como el Borras. Las nuevas generaciones esa referencia no la entienden, pero digamos que todavía así a unos años menos mí, sí entienden el concepto. ¿Qué es eso? Es como atreverse a hacerlo. Es como decir, ya se parió mal, bien, porque Sí, sí. yo no sé qué te pasó, ya no lo vuelvo a hacer. Y pasa un tiempo y la gente empieza a decir cuándo viene, y entonces uno empieza a agarrar nuevamente Buenos Aires, y muchas ganas de hacerlo, y ya después de un año, porque pues estos proyectos parece que no, a veces toman un año de planeación,
en muchos sentidos, desde concebir la idea hasta invitar a las personas, hasta bueno, ya la realización encima de ya operando ya el festival como tal. Pero bueno, pues una década de festivales es un montón, a lo cual pues celebro, es un Sí, festival muy bonito, muy propio y bueno, me gusta mucho. Y bueno, pues me gustaría que gracias. nos cuentes cómo, cómo construyes tú los repertorios. Mira, te voy a decir algo muy desde mi percepción. Y creo que tiene que ver a lo mejor el lugar de donde tú eres, porque tú narras muy tranquilo comparado con otros colombianos que he escuchado. Eres pausado, le das tiempo. A mí me gusta mucho tu estilo narrativo. ¿Cómo es que tú Gracias. buscas las historias? ¿Cómo construir repertorio? ¿Qué géneros te gustan más? Por dónde es la ruta para que tú digas, este cuento es el que quiero contar, el cuento llega a ti, tú lo buscas? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos. Bueno, el tema de lo que tú dices, de que me escuchas más pausado que otros colombianos, sí tiene todo que ver en el origen, porque nosotros los pastusos, ese es el gentilicio, los nacidos en Pasto, tenemos una cadencia al hablar que es mucho más notoria, o sea, tenemos la costumbre de vocalizar muy bien y ser un poco más despaciosos en cuanto a la manera de la construcción de las frases. Eso es en toda la ciudad hablamos así. Incluso acá en Itagüí y todo lo que es Antioquia, mucha gente, siendo colombianos, nos dicen a nosotros que si somos mexicanos, que si somos peruanos, que si somos ecuatorianos, bolivianos, porque mucha gente que no conoce Pasto no sabe que allá hablamos así. Entonces, no toda Colombia habla tan a velocidad como en la costa o como incluso aquí en Antioquia, que también se habla muy rápido. Y sí, tiene todo que ver es con mi origen para esa cadencia. Respecto al repertorio, me gustan mucho los cuentos de terror, me encantan los cuentos de terror. Yo he querido como imprimirle un sello que es meterle humor al terror, o sea, apoyarme en el humor para que no sea todo susto, sino que más bien ese susto como que cause risas, que cause carcajadas dentro del mismo miedo. No sé cómo se pueda llamar ese género, si tenga un nombre específico, pero en realidad eso me gusta mucho. No soy muy amigo, aunque no tiene, y en este momento se ha vuelto como una especie de paralelo con nosotros los narradores, el auge del stand-up. Y en el stand-up te cuento que no, como que no me gusta, no me siento cómodo, no me siento bien, ni escuchándolo, y menos tratando de hacerlo. O sea, es otra cosa que va por allá, la narración oral va por acá, es otro camino que está el stand-up, y muchos narradores veo que como que cruzan peligrosamente esa línea y se están pasando como al stand-up y se están volviendo también como esa cultura de figurar que tiene el stand-up, porque yo lo respeto, pero yo veo que el stand-up tiene más como de buscar que sean estrellas. Entonces, creo que no se puede como comparar en cuanto a decir es lo mismo, ni tampoco pensar de que uno no puede pasarse para allá. Inconscientemente uno puede estar ya haciendo stand-up. Entonces, eso creo que está pasando mucho en este momento en la narración oral. Me encantan los cuentos también que son contados desde una silla. Yo soy mucho más escénico, pero admiro mucho a los narradores que sentados en una silla atrapan al público con una manera calmada, tranquila y que pueden hacer simplemente con su voz magia, prácticamente magia. Me encanta mucho también lo que tú haces respecto al tema del erotismo. O sea, creo que es
el cuento erótico creo que es para maestros de la narración. O sea, allí sí veo que es para maestros de la narración. No me veo yo contando cuentos eróticos, no me veo. Creo que sería el más ordinario de los ordinarios contando un cuento erótico, pero los que hacen eso, contándote a ti, me parece que están en un nivel muy alto en el tema narrativo. Y es precioso. Yo soy un espectador fiel de los cuentos eróticos, me gusta mucho, pero como espectador admiro a la gente que lo hace. Y del resto, o sea, cuentos de terror y todas las historias me encantan. Los que hacen un cuento infantil, puramente infantil, para los pequeñitos, bien pequeñitos, también es admirable. No me creo muy bueno para eso, aunque lo hago, pero me gustan algunos públicos un poco más que otros. Prefiero los adultos, prefiero los jóvenes ya de grados superiores o universitarios, me gusta mucho, pero con los pequeñitos, aunque lo haga, de todas maneras, nunca me pasa lo que te digo que debe pasarle a un narrador, que es quedar satisfecho. Así ellos se distraigan y la pasen feliz. Esa es como mi línea específicamente. Claro, fíjate que aunque pues en el camino nos toque contar en muchos públicos, no siempre nos hallamos con un público. A mí los públicos adolescentes me cuestan, lo admito. Me gustan más los públicos heterogéneos, donde hay gente de todas las edades, o los adultos, pero así como la secundaria y la prepa todavía, pero bueno, los de secundaria me cuestan un montón. Ahora el destino ha querido que yo esté trabajando con chicos de secundaria, pero no me son tan La fáciles. prepa, la prepa es la universidad. No, la preparatoria acá es el bachillerato. Ah, es el bachillerato. Ya, ya, ya. La secundaria es entre los 12 y los 15, que no sé allá cómo le llamen, Entiendo. cómo le llaman ustedes Sí, allá. no, acá es el bachillerato desde el grado sexto, que son aproximadamente de 11 años, hasta el grado 11, que son los que ya salen de 16, 17 años. Ah, ya, mira, Todo eso es bachillerato. acá lo tenemos dividido en primaria hasta los 6, perdón, de los 6 a los 11, y luego secundaria como de los 12 a los 15, y luego después es preparatoria o bachillerato, que es como antes de la universidad, 3 años, que es como, sí, 3 años prácticamente de los 15, bueno, puede variar la edad, hasta que entren a la universidad, ¿no? Entonces, más o Sí. menos. Pero a mí me cuestan esos que son entre los 12 y los 15, ¿eh? Me van a elegir público, yo me voy a ir a los públicos heterogéneos. A veces, los públicos de la misma edad, los preescolares me encantan, pero como son los primaria baja, digamos que son como de 6 a 8, a veces también depende del cuento, las condiciones del lugar, todo cuenta como para que sea una súper contada o no, o que yo trate como de tenerlos pila, 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 porque son tremendos, como que varía mucho si es pequeño, si es escuela pública, privada, todo cuenta, ¿no? Pero me gustan esos muy Sí, entretenidos donde yo pueda decir cosas que causen mucha risa a los adultos y otras que les causen mucha risa a los niños y a los adultos no. Esos me gustan más como esos públicos como familiares y así, ¿no? Pero bueno, siempre la experiencia de los públicos es muy grata, ¿no? Como lo que te dejan. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir así, que haya sido algo muy, muy grato para ti, justo por parte del público? sí, hay varias, pero como para recordar alguna, una vez, esto fue en Bolivia, que cuando yo llegué, ya yo iba a empezar a contar, un señor se me acercó y antes de contar, cuando ya dijeron que era representante por Colombia y que iba de Itagüí, entonces él se me acercó y me dijo, ¿Itagüí queda cerca a Medellín? Y dije, sí. Entonces dijo, ¿usted conoció a Pablo Escobar? Entonces le dije, no, yo no lo conocí, no lo conocí, menos mal, no tuve esa oportunidad, ni hubiera querido.
Entonces dijo, ¿usted va a contar sobre Pablo Escobar? Y dije, no, nada que ver, no tiene nada que ver con Pablo Escobar lo que yo voy a contar, ni me interesa. Entonces, bueno, él se sentó como un poco decepcionado y ya empecé a contar la historia y cuando terminé, él se paró a aplaudir. Yo no sabía si lo estaba haciendo de manera irónica porque él esperaba otra cosa, pero cuando terminé y ya me bajé del escenario, me abrazó y me dijo, gracias, dijo, de verdad que aprendí de que en realidad Colombia es mucho más. Y usted me cambió, dijo, el chip, me cambió como esa idea que yo traía, porque incluso la pregunta que él me hizo me dio pie para cambiar lo que yo había preparado y hablar un poco más de Colombia. Conté toda una historia respecto a Colombia, pero esa Colombia que en realidad somos. Y, y el señor quedó muy contento y me abrazaba y se disculpó. Le dije, no tiene por qué disculparse porque a veces lo que terminamos es siendo envenenados por los medios de comunicación y desde pequeños nos formamos como en algo que es equivocado o que sí existió, pero que en realidad no es lo que nosotros somos, no nos identifica como país. Y esa es de las anécdotas más bonitas porque yo creo que uno debe construir a través de la narración oral, también debe, mejor dicho, ayudar a construir las narrativas reales de lo que somos nosotros como país, de lo que somos nosotros como personas, de lo que nos identifica como seres humanos. Yo estuve en tu país y sueño con volver en algún momento por lo que es la gente. La gente de México me asombró, la verdad, por encima de todo lo que uno ya conoce por fuera, se conoce mucho pues sus tradiciones, lo fuertes que son, lo arraigados que son a sus tradiciones y que eso los caracteriza a nivel mundial. Pero en realidad lo que es la gente es increíble. La sencillez de la gente, lo que son en las calles, en donde uno va a narrar, si uno va a comer, el hecho de ir a comer a un mercado, quiero repetirlo miles de veces, lo rico que es ir a comer a un mercado en México. Entonces, son muchas cosas que nosotros nos representan como personas y nosotros somos embajadores a través de la palabra en otros países, somos los embajadores que demostramos en realidad quiénes somos. Y para eso también sirve la narración, también, porque sirve para mucho. Híjole, sí, no me canso de decir que no hay un solo lugar en donde no haya que la narración oral tenga espacio, tenga cabida, y como lo acabas de decir, pero algo bien interesante que creo que lo compartimos no solamente Colombia y México, pero creo que particularmente los otros dos, es esta idea de la narcocultura que se ha Sí, pues expandido demasiado acá también. Ahora hay un montón de narcocorridos, siempre los han existido desde la revolución. Acá el corrido habla del malo, del villano, ah, históricamente, pero ahora lastimosamente, está plagado de un montón de historias perdona, que nos sí, representan, ¿no? Yo creo que pasa que, pues no propiamente somos eso, sino somos un montón de cosas más que solamente la narcocultura. Y como lo dices tú, bien sabiamente, hay que mostrar que somos otra cosa, que nos tengan en otros conceptos, pues que son completamente distintos a la narcocultura, que, uff, pues bueno, se nos ha quedado el estigma ahí histórico y que no sí, existe, pero que no es lo único, y que ahora pues se ha vuelto de moda, y series y canciones y bueno, pareciera que hasta superhéroes se vuelven los narcos es verdad, es verdad. Ojalá podamos vivir el momento en que esa página pase, en realidad pase. mira que yo creo que ha ido pasando poco a poco, que regresa y va y viene, porque también hay un mercado alrededor de eso y mucho financiamiento, pero yo siento que en la narración oral pues hay un montón de cosas. Hace ratito dijiste algo que me parece bien interesante, que yo he notado como un fenómeno en Colombia particularmente, que siento que en México también no está tan alejado,
que es este puente que hay entre el stand-up comedy y la narración oral, que no son lo mismo, que yo creo que nutren, ¿no? A quien hace stand-up comedy, formarse en narración le ayuda un montón al discurso, a la capacidad del trabajo de la oralidad, y también pasar a contar en primera persona, como lo hace el stand-up comedy, con toda la comedia, la precisión y todos los gags y todo, porque tiene un rigor técnico para hacer muy buen stand-up. Sí, Pero no es lo mismo, y bueno, no siempre nos queda contar en primera persona, y también es un solo estilo que yo siento que cuando alguien solo narra en eso, se vuelve a veces no tan dinámica porque prácticamente pareciera oír su historia, aunque cuente cosas ficcionales, ¿no? Pero bueno, bien interesante de analizar. Ya haremos una charla después porque yo creo que da para mucho. Pero ¿te parece sí, si claro que sí. pues nos compartes otra historia, otro cuento? ¿Puedo hacer uno micro? Sí, claro. Bueno, ella jamás había recibido palabras de amor, siempre él era muy brusco, grotesco para todo, para tratarla y nunca le decía una palabra cariñosa. Y ella se había acostumbrado a esa frialdad todos los días y todos los días era la misma situación. Ella era muy cariñosa, pero él era frío, era una heladera completa y jamás sucedía de que le dijera algo bonito, algo cariñoso. Y lastimosamente ella se acostumbró a esa situación y se acostumbró en una sociedad machista a obedecer. Todo lo que él le decía, ella obedecía. No solamente era frío, sino que también era un patrón en lugar de una pareja que amara. Y así fue pasando el tiempo y ella simplemente escuchaba y obedecía, escuchaba y obedecía, escuchaba y obedecía. Hasta que un día dijo, esto tiene que parar. Yo tengo que ser capaz de decirle a él que me diga algo bonito. Mañana es mi cumpleaños, así sea de cumpleaños, que me diga una palabra bonita. Y entonces le dijo a él y se atrevió. Dijo, mi amor, yo te digo mi amor y siempre te he dicho mi amor. Ya es momento de que me digas una palabra cariñosa. Regálamela, por favor, mañana de cumpleaños. Ah, ¿por qué me pones esa tarea tan difícil? No. ¿Por qué no se le ocurre otra cosa? Vea, yo le iba a regalar algo muy bonito, pero que una palabra cariñosa. Sí, por favor, mi vida, quiero saber cómo suena de tus labios. Bueno, bueno, ya mañana miro, a ver. Y él se salió al parque, iba por un lado, por otro, tratando de escuchar a ver cuáles son las palabras que se usan, porque para él eso era novedoso. Y pasaba una pareja de novios, y entonces él le dijo a ella, bebé, mañana vamos a salir al parque. Y ella le respondió, sí, bebé, mañana vamos al parque. Bebé, él se quedó pensando, bebé, eso suena bonito. Así le voy a decir, feliz cumpleaños, bebé. Y entonces llegó el día del cumpleaños y ella estaba toda emocionada, esperando verlo que diga una sola palabra de amor. Y cuando él le dijo, bebé, y ella simplemente cayó y obedeció y se volvió alcohólica. No me lo esperaba. La ambigüación, la ambigüedad de una sola palabra. Anda, bebé. Muchas gracias por compartirlo. Oye, y bueno, pues ya para concluir el programa, que nos has contado un montón de cosas, ¿qué ha significado para ti la narración oral? Ya nos dijiste ahorita, pero para cerrar, ¿qué te gustaría compartir, pues, de tu sentir de la narración oral, de lo que te ha dejado, de lo que significa, de lo que forma parte? Cuéntanos. Yo creo que lo primero que personalmente siento que me ha regalado la narración oral es hermanos, pero, pero hermanos de verdad. No se puede decir de sangre, pero hermanos de palabra. Tengo muchos,
tú eres una de las grandes, pero hermanos, y ya ni sé cuántos tengo y cuántos tengas tú, pero si tú te das cuenta y uno se pone a mirar, es increíble cómo se aumenta esa red de amigos, hermanos. Todos son, uno puede hablar con ustedes, con todos ellos, con ellas, y ser feliz. El solo hecho de compartir un momento, para mí esto que estamos haciendo es un regalo gigante que te agradezco de verdad por tenerme presente, tenerme en cuenta para este momento tan hermoso. Esto me lo regaló la narración oral, no hubiera sido de otra forma que este espacio me lo regalara la narración oral. Me ha regalado cuentos, me ha regalado también personalmente una mejor manera de escribir, una mejor manera de expresarme, una mejor manera de socializar con las personas, que yo era un poquito retraído, podríamos decirlo así, para poder entablar una conversación. Me costaba mucho trabajo, pero gracias a la narración oral, como que he podido yo también encajar en algunos grupos. Hay muchas cosas que gracias a la narración oral me ha permitido ser más curioso con la lectura, más exigente con la escritura. Entonces, el orden, incluso yo jamás pensé que a través de la narración oral me volviera más organizado, más disciplinado, cuidar mi voz, cuido mucho mi voz, cuido mucho la manera como me expreso. No soy, así esté con amigos, no soy persona a decir palabrotas como solamente por una moda ni nada de eso. No las necesito, y no es porque crea que yo estoy como en un estatus diferente donde no se hablan malas palabras, no, sino que yo siento que no lo necesito. Entonces, la narración oral solamente me ha dejado riqueza no económica, eso no me refiero a eso, pero sí riqueza personal, espiritual. Y otra cosa que me ha regalado la narración oral es siempre llevar dibujada una sonrisa. Siempre. Yo siempre llevo dibujada una sonrisa gracias a ser narrador oral. Para mí es un premio, un regalo. Pues muchas gracias por compartir tu sentir. Híjole, de todas las cosas que dijiste, pues sí, empatizo completamente. Te admiro un montón, a mí me gusta mucho tu festival, me parece que eres un gestor muy claro, Gracias. la narración, y me gusta mucho también cómo narras. Me parece que tienes un estilo narrativo bien propio y una selección de historias también muy propia. O sea, tienes como muy claro como lo que a ti te gusta narrar, y eso siempre se celebra porque escucharte es un deleite. Pues muchas gracias Gracias. por haber estado aquí en Entre Contadas. Ya compartiremos aquí tus redes sociales para que pues te contacten vía Facebook, ¿no? Por si alguien quiere saber más de ti, pues bueno, ya lo hagan a través de ese medio. Claro que sí. No, mil gracias a ti, Penélope, por ser quien eres, por la narradora que eres y sobre todo por el ser humano que eres, por esa gestora que no para con este espacio de Entre Contadas, que lo lidera y que nos da esa opción. Y te voy a decir algo que se utiliza en mi tierra, en Pasto. En Pasto no solamente se dice gracias, sino que se dice gracias con un abrazo a través de una palabra quechua, que es decir, pay. Ah, qué bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. Acá tenemos una en náhuatl que usamos pues comúnmente, que es el apapacho, que es un abrazo así para el alma también. Entonces me parece muy grato que nos despidamos con ambas palabras. Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, esto fue Entre Contadas y nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.